Muchas bendiciones para todos ustedes, amables oyentes, que en este día ustedes están atentos a este devocional Hablando con Dios en Casa. Vamos a pedir la dirección del Señor para que Dios bendiga su vida. Yo quiero orar por usted en esta hora. Yo no sé qué necesidad tienes, pero el Espíritu Santo sí te ha mostrado desde ahora qué necesitas y estás anhelando que ore por esa necesidad. Y yo lo voy a hacer con mucho gusto, con mucha fe, que Dios te va a responder. Antes que comencemos este devocional, vamos a decirle al Señor, a confiar en Él, que Él va a hacer su obra ahora mismo en su vida. Padre del cielo, no importa cuál sea la situación de las personas que en este momento, Señor, inclinan su vida, su rostro hacia ti, pidiéndote la dirección, pidiéndote, Señor, que tú resuelvas toda inquietud, porque yo sé que tienen hambre y sed de ti, de tu palabra, y que antes que reciban la palabra, tú vas a dar calma, vas a dar tranquilidad, para que esa palabra sea entendida, fluya en la vida de estas personas, Señor, que necesitan, Dios mío, que tú les dirijas, que tú conduzcas sus vidas, Señor, de una manera perfecta, en el nombre bendito de Jesús. Gracias por solucionar todo problema y tú en este momento estás dando descanso a esas personas, Señor, por quien yo te estoy pidiendo que tú las ayudes, que tú las saques de la situación en que en este momento se encuentran. Señor, que ellas al abrir sus ojos ahora, Señor, puedan mirar de una manera diferente, puedan, Señor, mirar con fe, con confianza y, Señor, sentir descanso, que es lo más importante que podemos, Señor, recibir de ti, Señor. Muchas gracias, Cristo, por estar atento a nuestra oración y que esa palabra hoy sea de bendición, fluya y sea glorificada en cada persona, Señor, que la va a escuchar. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo 24. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, que dice así el versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la heredará en posesión. Amén. Encontramos en la historia bíblica que Caleb fue uno de los hombres enviados por Moisés, juntamente con Josué y otros 10 hombres, quienes fueron comisionados para que fueran a explorar, a reconocer la tierra que Dios les iba a dar. Pero que solamente este hombre y Josué, de los 12 que regresaron a dar las noticias, cómo estaba la tierra, qué clase de tierra era, solamente Josué y este hombre Caleb dieron buenas noticias de cómo era esa tierra. Los otros 10 nos damos cuenta por la palabra del Señor en el capítulo 13 y en el mismo capítulo 14 encontramos que esos 10 hombres no llevaron buenas noticias al pueblo de Israel. Lamentablemente, leemos en la palabra del Señor y encontramos malas noticias para estas gentes que no creyeron, que no llegaron con buenas noticias. Y lamentablemente, si usted lee detenidamente estos capítulos, va a encontrar la situación tan difícil del pueblo de Israel, de aquella generación que no quiso creer y que no disfrutaron de la bendición de Dios, porque hubo en ellos
una actitud negativa delante de Dios y delante de aquellos dos hombres compañeros que trajeron una noticia diferente. Por eso el Señor está hablando de Caleb, de un hombre que tuvo otro espíritu, porque está diciendo que en él hubo otro espíritu. Y quiero que en este día usted y yo meditemos en la palabra del Señor en ese tema. ¿Qué espíritu tienes tú? ¿Cuál es tu espíritu? ¿Cuál es tu actitud? Y quiero que en esta hora miremos algunas actitudes de este hombre Caleb, en la cual él se propuso traer buenas noticias a Moisés, al pueblo de Israel. Y encontramos como primera medida en el versículo 9 del 14, dice la palabra del Señor así: Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces, ¿por qué en este hombre hubo un espíritu diferente? Porque este hombre creyó, este hombre trajo buenas noticias al pueblo, a Moisés como su líder, como la autoridad delegada que Dios había establecido sobre ellos, sobre los que fueron enviados a la tierra de Canaán. Y encontramos entonces que este hombre tenía una fe, una confianza impresionante delante de Dios y delante del pueblo. Y esa actitud o esa expresión que él hace, dice, los comeremos como pan. Eso es fe, eso es seguridad, sabiendo en quién él había creído. Un espíritu diferente a aquellos 10 que llegaron con un espíritu de negativismo, un espíritu de miedo, un espíritu de desconfianza. Bueno, es horrible cuando alguien tiene un espíritu diferente. El espíritu de Caleb, un espíritu diferente, un espíritu que agradó a Dios. Y por eso él, dice la historia, entró a la tierra prometida. Estos 10, si seguimos leyendo ahí la palabra del Señor, encontramos que estos 10 fueron destruidos, fueron eliminados por Dios, porque no solamente ellos fueron negativos para sí mismos, sino que fueron negativos contagiando al pueblo en miedo, en temor. Y por eso ellos no alcanzaron a heredar lo que se les había prometido. Porque el Señor fue claro que si ellos eran fieles, obedientes a la voz de Dios, porque lamentablemente encontramos aquí en este párrafo bíblico que ellos no oyeron la voz de Dios. 1, no le pusieron atención. 2, fueron incrédulos. No le creyeron a Dios. Y dice la palabra del Señor que ni viendo las maravillas, ni viendo las señales que el Señor había hecho desde Egipto, desde antes de salir de Egipto a la tierra prometida, Dios había hecho milagros y prodigios portentosos ante el pueblo, pero ellos no pusieron atención. ¿Qué clase de espíritu tienes tú? ¿De negativismo? ¿De miedo? ¿De desconfianza? Digamos, como dijo un apóstol en el Nuevo Testamento, yo sé en quién he creído. Yo lo puedo decir también hoy, yo sé en quién he creído. Esa misma palabra yo sé que Caleb también, él en su forma de expresarse, él también da a entender que él sabía en quién había creído. En el Dios que provee, en el Dios que salva, en el Dios que libera, en el Dios que restaura, en el Dios que quiere lo mejor para su pueblo.
Qué lamentable que por la dureza de corazón, dice la Biblia, la historia bíblica, que este pueblo no se demoraban sino 40 días para llegar a la tierra prometida, pero por la dureza de corazón se le multiplicó hasta 40 años. 40 años, imagínense usted, un día por año. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes, dice la Biblia, fueron rebeldes a la voz de Dios. Fueron rebeldes a aquellos hombres que fueron comisionados por Dios. Mi hermano, mi amigo, te dejo para que tú amplíes esta lectura, estúdiala y atesórala en tu corazón y obedécela. Porque si la obedeces, recompensas tendrás. Recompensa buena, agradable, delante de los ojos de nuestro Dios. Oremos a Dios para que Dios te ayude y me ayude a que seamos fieles, con fe, con libertad, para obedecer a Dios. Padre, muchas gracias por esta palabra, Señor, por ese espíritu que había en Caleb. Y también nos enseña, Señor, que nosotros también podemos tener un espíritu diferente, Señor. Un espíritu como el que tenía Caleb, Señor. Un espíritu diferente al que tenía un pueblo rebelde, a un pueblo desobediente, a un pueblo incrédulo, a un pueblo que no quería oír la voz de Dios. Padre, muchas gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.